Busca primero el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y lo demás añadido será. El domingo pasado, cuando abríamos el camino del Adviento, habíamos resaltado una palabra clave, que era la palabra el momento, la hora, un tiempo determinado, una experiencia específica que uno no tiene que dejar pasar. El momento de parar y mirar al corazón y revisar la propia vida delante de Dios para ese gran encuentro. Esto de mirar el corazón, la capacidad de autocrítica, revisar su lado oscuro, enfrentarse con esa realidad para prepararse al gran examen de la vida y de las cosas esenciales en el encuentro con Jesús, esa realidad está muy ligada a la actitud cristiana de la vigilancia. Por tanto, la palabra clave ligada al momento era la vigilancia, el estar atento a lo esencial, a lo más importante de la vida, aquello que nos lleva a la verdadera libertad y verdadera felicidad, y que no podemos dejar pasar ese gran momento que nos prepara para que la Navidad no sea un acontecimiento social hueco, sino que sea una experiencia de la verdadera paz, que es nuestra felicidad. Hoy, Jesús, a través de la Iglesia, con su palabra, nos presenta a una persona, a una ayuda. Es como decir, acá tienen a Juan, vayan con él los va a preparar. Este que se presenta como el que prepara, Juan el Bautista, tiene una idiosincrasia, tiene una característica muy propia. Y esa característica muy propia es que resalta algo que nosotros necesitamos muchísimo. Nuestra cultura, nuestro mundo, la actualidad en la que vivimos, necesitamos la verdad y la justicia. Necesitamos enfrentarnos con esa verdad para pasar al amor verdadero, a la verdadera felicidad. El amor es maravilloso, divino, dulce, nos hace realmente felices, pero es necesario, nos diría Juan, plantado en medio del desierto de esta vida, nos diría Juan, es necesario pasar por la verdad y la justicia para llegar a ese amor. Esta verdad tiene un aspecto que no es dulce, no es encantadora, al contrario, es dura, es áspera, está muy ligada a un aspecto del dolor que nos purifica. La verdad nos zarandea, nos sacude para ver qué es lo que queda de bueno en nosotros. Por eso es dolorosa, mejor dicho, un aspecto de la verdad es doloroso. Y Juan aparece como ese amigo que se cruza en nuestra historia y que sin adornos, sin matices, nos dice la verdad. Nos pone de frente el espejo para que no nos engañemos más, para que paremos la marcha y volvamos la mirada al corazón y tengamos el coraje de enfrentarnos y así prepararnos para encontrarnos con Jesús. Dice el Evangelio, hablando de Juan, lo presenta como una voz que grita. Uno, como siempre digo, uno grita cuando el otro no te escucha, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque uno pasó por los recursos normales de la comunicación y al no tener receptividad por la otra parte, entonces uno usa el recurso humano de gritar. ¿Para qué? Para que el otro se sacuda y se despierte, porque está dormido, está adormilado, está entorpecido, está escuchando otras voces, está en otro canal, está desconectado y conectado con otra realidad. Entonces
necesita a alguien que le grite desde el lugar adecuado, en medio del desierto, del vacío y de la miseria que nosotros nos inventamos, alguien desde allí nos grite para que volvamos a escuchar a Dios en nuestro corazón, en los hermanos y en la vida. Jesús también nos gritó antes de expirar y entregar su espíritu en la cruz. Dio un fuerte grito, dice el Evangelio. Es el grito de Dios a la humanidad para que se despierte, para que nos despertemos a lo esencial, a lo más importante, para que nos preparemos de verdad a ese gran encuentro que viene, realmente viene, no nos engañemos. Una voz grita en el desierto y aquel que quiere escuchar, entonces tiene que hacer un camino. Y el camino es, en primer lugar, la sinceridad, frente a nuestro lado oscuro, para enfrentarnos con nuestra miseria, nuestros defectos, nuestros pecados, nuestra oscuridad, todas esas realidades, nuestros vicios que inventamos nosotros con nuestras opciones. Tenemos que sincerarnos delante de nosotros mismos y mirarnos de verdad como somos y ponerle un nombre real a nuestra miseria y no, si soy un chismoso, si soy un mentiroso, no digamos tengo unas mentiritas piadosas, o si soy un chismoso y hablo mal de la gente, que no diga se me escapó una palabrita contra. Juan diría, muchacho, pongámonos en serio. Sinceridad, y a la sinceridad le tiene que acompañar la honestidad. Uno no tiene que esconder, no tenemos que disfrazar, no tenemos que ponerle un moño o autoengañarnos frente a nuestro lado oscuro y a nuestra miseria. Tenemos que ser honestos y ponerlo sobre la mesa. Esta es mi realidad, concretamente, la pongo a la vista, no la oculto, y solamente allí. Cuando la saco del cajón y lo pongo sobre la mesa para que la vea verdaderamente yo y también la vean los demás, entonces allí comienza verdaderamente el camino de iluminación y de transformación. Pero se necesita coraje, mucho valor, porque nosotros somos muy valientes para algunas cosas, para atropellar a los demás, pero somos muy cobardes y muy blandos y con muy poco carácter para enfrentarnos con nuestro lado oscuro, con nuestra miseria. Somos miedosos, podríamos decir, ¿no? Y se necesita mucho valor, mucho coraje para llamarle a las cosas por su nombre, para poner sobre la mesa, y finalmente se necesita una gran humildad de pedir ayuda. En primer lugar a Dios y en segundo lugar a los hermanos. Dame una mano. Si soy un chismoso, decirle, ayúdame. Cada vez que me veas chismoseando, decime, che, estás chismoseando. A ver cuál es mi reacción. Dejarse ayudar, abrir caminos adecuados, buscar soluciones positivas en vez de lamentarnos y de quejarnos por nuestra falta de libertad. Conjugar toda esa energía que gastamos al cohete para buscar y encontrar caminos, dejándose ayudar. Las últimas palabras del Evangelio son claves, ¿no? Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará en el Espíritu Santo. Él es Jesús, que viene a traernos la misericordia que sana y consuela nuestro corazón, que nos da el Espíritu Santo que vive en nosotros y que desde dentro nos da la fuerza. Pero para que eso se dé y demos a luz la verdadera felicidad a través de la verdadera libertad, es necesario pasar por el áspero camino, por la piel de camello y la comida sobria y pobre, por el desierto, por el que grita en el desierto, pasar por la zaranda de la verdad y de la justicia, que es doloroso, pero que nos lleva y nos desemboca
frente a aquel que nos da el Espíritu Santo, la misericordia que nos consuela, la verdadera libertad que nos hace felices, el amor que nos hace felices. Tenemos un Dios que grande